Olá, olá, querido amigo, querida amiga, que bueno estar contigo una vez más aquí para reflexionar sobre el Reavivados por su palabra. Estamos reflexionando en el libro de Isaías y hoy es el capítulo 34. Pero antes de reflexionar en él, como solemos hacer todos los días acá, yo quisiera invitarte para orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoria para compreender tu palavra, Senhor, e que tu Santo Espírito nos pueda, además de dar sabedoria, ajudar-nos a praticar suas enseñanças. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en Isaías capítulo 34, un capítulo que presenta la ira de Jehová contra las naciones. Bueno, cuando nosotros miramos un capítulo como Isaías 34, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de este capítulo? Este capítulo fue meramente informativo, o sea, nos trae informaciones históricas solamente o tiene lecciones espirituales para cada uno de nosotros hoy día. Bueno, sí, amigos, cada uno de los capítulos de la Biblia, incluso capítulos como Isaías 34, tiene lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Acá Dios quiere hablar con nosotros hoy. Y este capítulo entonces habla de la indignación de Dios contra las naciones. Se usa cuatro términos en este capítulo para designar la totalidad de la humanidad. Por lo tanto, sabemos que no está hablando solamente para las naciones de aquel entonces, sino que para nosotros también. Por ejemplo, los términos que Isaías usa en este capítulo son naciones, pueblos, tierra y mundo, indicando que el capítulo habla de un juicio universal. Edom, que aparece acá, ilustra lo que sucede a todos los que merecen el juicio de Dios y describe el destino miserable de los malvados, tanto en el presente como en el fin de los tiempos también. Yo quisiera recalcar cuatro lecciones espirituales que aprendí en este capítulo y también a recalcar el versículo que yo subrayé y escribí acá en mi cuadernito, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estamos motivando para que tú tengas un cuaderno, una hoja, para poder elegir por lo menos un versículo cada día del capítulo y entonces pedir que Dios te hable de manera especial en aquel versículo? Y después tú agarra tu cuaderno, ¿verdad? Y escribe las lecciones espirituales. Yo al final de mi reflexión te voy a mostrar cuál fue el versículo que yo elegí y voy a compartir contigo las lecciones espirituales que aprendí. ¿Está bien? Bueno, las cuatro lecciones espirituales del capítulo son, número uno, versículo uno: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra, y cuando hay en ella el mundo y todo lo que él produce. Bueno, yo recalqué acá, o subrayé la frase, oiga la tierra, el mundo. ¿Por qué? Porque en la destrucción del ejército asirio, Isaías ve el destino final de todos los que luchan contra Dios. Edom, como ya mencioné, representa a los enemigos del bien, que a menudo era el más cruel y despiadado de todos los enemigos de Judá. Bueno, entonces lo que el profeta está hablando acá es que el mal no durará para siempre, porque Dios es justo. Segunda lección está en el versículo 5, donde dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, descenderá sobre Edom para juicio y sobre el pueblo de mi maldición. La palabra que yo recalqué acá es la palabra espada, porque la espada del Señor simboliza sus juicios sobre todos los impíos. El mal, como ya mencioné, no durará para siempre y el bien tendrá la victoria final. Bueno, el versículo 9 es otro versículo que yo recalqué acá y dice, sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre, su tierra en brea ardiente. Bueno, acá este versículo está hablando de una destrucción total. Las imágenes del versículo 9 se basan en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Cuando Cristo regrese a la tierra, por lo tanto, toda la tierra será devastada. Apocalipsis habla sobre esto, segundo de Pedro capítulo 3 habla también.
Pero el deseo de Dios no es devastar, no es destruir, es salvar. Él vendrá a destruir el pecado, no los seres humanos. Solo que todos los que no han abandonado el pecado, no han abandonado el mal, serán destruidos junto con él. Bueno, y la cuarta lección del capítulo está en el versículo 10. Dice acá, no se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Bueno, una lectura superficial del versículo 10 parece implicar que Edom y los malvados, por supuesto, arderán para siempre en el infierno. Pero si leemos con atención, veremos que la destrucción que habla acá no será por un periodo indefinido, sino que este versículo apunta para la destrucción total. Es decir, siempre que la expresión para siempre aparece en la Biblia, se refiere a mientras dure la materia. La destrucción de Sodoma y Gomorra, que es mencionada, se presenta como un ejemplo de fuego eterno que destruirá a los malvados. Entonces, por ejemplo, si miramos a Judas, el versículo 7, Judas 1, versículo 7 dice, también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Judas capítulo 1 y el versículo 7 mencionan que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con el fuego eterno. Solo que Sodoma y Gomorra no están quemando hasta hoy. Segundo de Pedro capítulo 2 y el versículo 6 incluso dice, también condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a todos los que habían de vivir impiamente. Entonces, Judas capítulo 1, versículo 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno y Pedro dice que ellas fueron reducidas a ceniza. Es decir, la expresión fuego eterno que aparece en Judas capítulo 1, versículo 7, que aparece acá en Isaías capítulo 34, versículo 10 y en algunos otros versículos de la Biblia, solamente apuntan que la destrucción de Dios, el juicio de Dios será completo. No será parcial, sino que será total, ¿verdad? Incluso el Salmo 37, versículo 20 dice, los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de carnero, o sea, se disiparán como el humo. Es decir, el mal un día terminará para siempre. Es esto lo que está recalcando el versículo 10 y esta es la lección de este versículo. No necesitamos tener miedo. No necesitamos quedar desesperados delante de las tribulaciones y problemas de la vida, porque Dios cuida de nosotros, se importa con nosotros y vendrá un día a esta tierra para destruir totalmente el pecado. Bueno, Isaías 34 es un capítulo que describe el juicio, pero incluso en medio de la destrucción se revela el amor de Dios, porque cuando el Señor anuncia el juicio, Él está dando tiempo, oportunidad para el arrepentimiento. Mientras leía este capítulo, dos sentimientos invadieron mi corazón. Número uno, tristeza por quienes eligieron la perdición, el mal. Número dos, deseo de tomar las decisiones correctas. Por eso, el versículo que yo subrayé hoy es el versículo 16. Dice el versículo 16, consultad el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su pareja, porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió. Bueno, aquí dice consultad el libro de Jehová. Bueno, queridos, además de las escrituras, no hay otra fuente de información sobre lo que sucede cuando la indignación del Señor es contra todas las naciones. Así que aquí yo vi un llamado del Señor para buscar su palabra, para vivir o ser salvo, porque en ella encontramos nuestro Salvador. Por eso, acá en mi cuaderno yo escribí, quisiera compartir con ustedes, Isaías 34 y el versículo 16. Dios me invita a consultar su palabra.
para conocerlo. Y consultar significa dedicar tiempo. Consultar significa buscar. Consultar significa mirar con atención. No una mirada superficial a su palabra, sino una mirada profunda, con dedicación, mirando para escuchar la voz del Señor. Pero en este versículo también Dios me invita a leer su palabra. Dice Jehová, consultad el libro de Jehová y leed. Dios me invita a leer su palabra para escuchar su orientación. Pero también yo vi en este versículo, dice, porque su boca mandó, la boca de Dios manda. Él es soberano, Él conoce todo. No se puede esconder de su presencia, esconderse de su presencia o mentir. Y después dice, su mismo Espíritu los reunió. Su Espíritu, el Espíritu Santo nos reúne. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Necesito depender del Espíritu Santo. Como dice el Salmo 139, me acordé del Salmo 139, ¿no? Que dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Querido amigo, lo que Dios realmente quiere es salvar cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros decidir qué haremos. Depende de nosotros qué decisión hemos de tomar en este momento. Por lo tanto, yo quisiera invitarte a orar ahora. Yo quisiera invitarte ahora a tomar una decisión. La decisión de entregar tu vida en las manos de ese Señor, la decisión de estudiar más la Biblia, la decisión de orar más, la decisión de elegir un cuadernito también como este, una hoja de papel, tomar tiempo todos los días para estudiar la Biblia y escribir en tu cuaderno las decisiones, las lecciones que aprendiste en la palabra. Pero además de esto, tomar una decisión de entregar tu vida en las manos del Señor. Vamos a orar por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido cada mañana, cada día de buscarte. Ahora habla nuestro corazón, ayúdanos a andar seguros en tus caminos, ayúdanos a seguir tus pisaduras, ayúdanos, Padre amado, a entregar nuestras vidas en tus manos y a confiar solamente en ti. Todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria, por eso nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana acá para ser juntos revivados por su palabra. Chao, chao.